Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos al séptimo foro temático organizado por el Consejo Económico y Social de Guatemala. Hoy abordaremos el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. En esta oportunidad, las palabras de bienvenida estarán a cargo del ingeniero Carlos Amador, presidente del CES. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y participar en el webinar Ciudades y Comunidades Sostenibles, mediante el cual abordaremos los enunciados del desarrollo sostenible número 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. A la fecha hemos realizado 7 foros en los que se han abordado 10 de los 17 ODS, proclamados como desafíos universales por las Naciones Unidas. En cada uno de estos webinars, el hilo conductor es la búsqueda de respuesta a la pregunta estratégica: ¿qué país queremos? Para guiar este análisis se tomó como base la agenda estratégica del CES, que considera las 10 prioridades nacionales definidas por el CONADUR, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, teniendo presente los efectos que ha generado la pandemia del COVID-19. Para encontrar las respuestas mediante el diálogo social, hemos invitado a participar a representantes de los 3 sectores productivos, a funcionarios de gobierno, a miembros de la academia, a representantes de organismos internacionales, así como a miembros de fundaciones y de la sociedad civil vinculados a cada temática. Gracias a la activa participación de los asistentes, estamos recolectando los insumos que serán la base para proponer una estrategia nacional que lleve al país a un modelo de desarrollo con mejor calidad de vida. Hoy, en el séptimo foro, analizaremos el ODS 11, el cual establece que mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a vivienda segura y asequible, así como el mejoramiento de los asentamientos marginales. También propone que se realicen inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. En Guatemala, de conformidad con las estadísticas, existe una fuerte migración interna hacia áreas urbanas en busca de mejores oportunidades, especialmente de la población joven. Sin embargo, dicha migración ha sido de forma desordenada y sin planificación. Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con un diseño de políticas públicas que promuevan la integración entre la población urbana y rural, de manera que se logre el desarrollo integral de las personas en su territorio, de la mano con la inversión en infraestructura y servicios básicos para lograr las metas propuestas. Con estas herramientas, el proceso de transición rural-urbano se puede convertir en una gran oportunidad para el país, generando un crecimiento económico y por ende una mejora en la calidad de vida de los habitantes. Para abordar el ODS 11 hemos preparado la siguiente agenda de trabajo. Primero, CEGEPLAN presentará la situación de la temática desde la óptica institucional. Luego, el licenciado Enrique Godoy expondrá el análisis del ODS y las propuestas de acciones para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Posteriormente, conoceremos la visión de otros expertos respecto al tema. Por último, invito a participar activamente para que juntos construyamos ese país que queremos. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Cosme Antonio Herrera Perea, director de Planificación Territorial de CEGEPLAN, presentará la temática del ODS 11 desde la perspectiva institucional. Buenos días, reciban un cordial y atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. El día de hoy vamos a charlar sobre el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Se estima que con la progresiva migración de la población hacia los centros urbanos, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades y se espera que para el 2030 dicha cantidad se incremente hasta el 60%. Como consecuencia de la expansión urbana, las ciudades hoy día presentan diversos problemas que afectan la sostenibilidad del ambiente e impactan de forma negativa en la salud y bienestar de la población. Escasez de áreas verdes y de espacios naturales, contaminación auditiva y visual, contaminación por desechos sólidos y líquidos, congestión del tráfico. Ahora bien, para afrontar estos inconvenientes, las ciudades sostenibles buscan implementar actividades
que tienden a garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social. En ellas existe una adecuada movilidad, se promueve el ahorro de energía y de recursos hídricos, disminuyen los diferentes tipos de contaminación y cuentan con espacios públicos agradables con áreas verdes funcionales para la recreación. Ofrecen calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que provee servicios en el presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, plantea el tránsito del país del modelo de desarrollo actual hacia uno de desarrollo humano sostenible, mediante la reducción de la pobreza y la construcción de medios de vida sostenibles para toda la población. Establece que el desarrollo sostenible no puede concebirse sin una adecuada gestión del ambiente y los recursos naturales. No se pueden tener economías sólidas, sociedades sostenibles y habitantes sanos en un país que no respete y proteja el ambiente y los recursos naturales. En septiembre de 2015, Guatemala asumió compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el 2018 integra las prioridades de desarrollo contenidas en el Plan CATUM con los ODS y se definen las 10 prioridades nacionales de país con sus 16 metas estratégicas. Para apuntalar la visión de desarrollo de país y orientar la gestión gubernamental de manera estratégica, el actual gobierno, con apoyo de SEGEPLAN, definió la política general de gobierno, alineada a las prioridades nacionales de desarrollo de país. Política que contiene las directrices del desarrollo bajo las cuales todas las acciones gubernamentales deben alinearse. Es así como la política general de gobierno plantea fomentar el desarrollo social, cultural, económico y territorial en un entorno amigable con el ambiente, de manera que se garantice la sostenibilidad a largo plazo. Para ello plantea las siguientes acciones estratégicas. Durante el 2020, promover la conservación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Asimismo, priorizar la conservación de los bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la reforestación. Fortalecer el ordenamiento territorial para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la producción agropecuaria, la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Y velar por un buen manejo de desechos sólidos, líquidos y tóxicos en las cuencas hidrográficas del país. La meta es que para el año 2023 la totalidad de municipios implementa su plan de ordenamiento territorial. Para cumplir la meta planteada y en seguimiento a la prioridad de ordenamiento territorial y de acceso al agua y gestión de los recursos naturales, SEGEPLAN brinda acompañamiento y asesoría a las municipalidades en temas de planificación y ordenamiento territorial. Como resultado de la asesoría, a la fecha, 266 municipios cuentan con plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. Con la implementación de este plan, los gobiernos locales estarán contribuyendo al mejoramiento de los medios de vida de la población y a la protección del ambiente y los recursos naturales. Pero también podemos a nivel personal o familiar asumir medidas que permitan revertir el impacto en nuestro entorno inmediato, que contribuyan a convertir las ciudades en espacios saludables para las personas y hacer realidad lo planteado. Para ello, los invito a que pongamos en práctica el ahorro de agua y energía. Haz tu propio huerto urbano para autoconsumo. Practica la movilidad sostenible e implementa las 3 R's en tus rutinas. Reduce el consumo de energía y de recursos. Reutiliza objetos tras un primer uso y contribuye a reciclar clasificando la basura. Juntos podemos lograrlo y construir un mejor país. Ahora es momento de conocer la temática desde la óptica del experto invitado. Tal como lo hemos explicado en webinars anteriores, usted podrá compartir sus inquietudes a través del chat que brinda esta plataforma.
Para el desarrollo de esta actividad, hoy contamos con la participación de Enrique Godoy, quien es economista, director de Propuesta Urbana y Grupo Triple G. Es consultor en desarrollo urbano, estrategia, gobernanza corporativa y compliance. Godoy fue concejal primero de la Municipalidad de Guatemala en el periodo 2000 a 2008. Además, es conductor del programa de radio Temas y Debates. Buenos días. Guatemala, ¿qué país queremos? Nicanor Parra dijo hace muchos años, somos una serie de preciosos paisajes. Algún día seremos país. Así que empezamos con eso, empezamos con esa pregunta, porque sin instituciones no hay país. Y ese es el dilema principal que realmente tiene Guatemala. Pero hoy vamos a hablar acerca del ODS 11 en aras de ese bicentenario. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 habla de ciudades sostenibles, habla de comunidades sostenibles y habla de esos territorios con su población integrado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 11 plantea que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y reitero esto, para lograr esos objetivos del ODS 11, lo que más necesitamos son instituciones que permitan generar esas condiciones que plantea el ODS 11, y realmente los 17 ODS se basan en ese primer pilar de la competitividad, crear institucionalidad autónoma de poderes fácticos y poderes económicos. La ciudades y comunidades sostenibles plantea varios ejes dentro de ese concepto, y todo gira un poco alrededor de entender que las ciudades son para las personas. Nada de lo que hagamos se hace porque sí. Todo lo que hagamos debe ser para generar más y mejor bienestar en la población que vive en ese determinado territorio. Y eso es lo que plantea el ODS, en general los ODS, pero en particular el 11. Cuando habla de ciudades y comunidades sostenibles, no se ocupa del territorio, de los edificios, del concreto o de las instalaciones. Todas esas deben estar en función de la persona. Es céntrico en las personas todo el modelo del que estamos hablando. Y aquí lo desarrollo un poco más. Está dividido en 3 grandes ejes institucionales y 7 temas específicos. Cuando estamos revisando los temas estos, nos damos cuenta que los grandes ejes institucionales tienen que ver con este concepto. Necesitamos instituciones fuertes, que generen políticas, que generen normas, que generen acciones tácticas en las ciudades para mejorar la resiliencia, la inclusión y la sostenibilidad en las ciudades y comunidades, al mismo tiempo que vincula esto con los territorios alrededor para generar regiones metropolitanas, pero al mismo tiempo articula con las comunidades rurales en su entorno. Estos pequeños enclaves alrededor de todo el país es lo que planteó desde un inicio la agenda urbana. La agenda urbana parte de esto, se genera desde el CATUM 2032, se genera desde la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la política económica que se planteó en aquel momento, en el año 2016, y lo que en su momento era la Agenda Nacional de Competitividad, que posteriormente, en el 2018, se convierte en la Política Nacional de Competitividad. Cuando revisamos estos instrumentos, lo que nos indica es que este es un proceso intergubernamental. No es de un gobierno en particular, no es de un partido o de un presidente. Trae una trayectoria desde hace varias décadas ya, tratando de empezar a formar una estrategia y un modelo de desarrollo hacia el futuro. Pensado en las personas, entendiendo el territorio, la posición geográfica del país y las condiciones bioclimáticas de Guatemala. La agenda urbana se desarrolló como una estrategia a partir de septiembre del 2016, 6 de septiembre del 2016, se presentó en el Palacio Nacional como una herramienta para empezar a planificar y desarrollar la capacidad institucional hacia adelante. Ese año, en el 2016, se lanzó a nivel mundial lo que Naciones Unidas y Hábitat denominó la nueva agenda urbana. Con nuestro equipo siempre planteamos, Guatemala no puede plantearse una nueva agenda urbana porque no hay una vieja agenda urbana. Somos el país menos urbanizado de América Latina, con el promedio de edad más bajo de América Latina, por lo cual
Mientras los demás países están replanteando cómo rediseñar, reformular o readecuar sus ciudades para esa nueva agenda urbana, Guatemala está aún empezando a desarrollar las primeras reglas, las primeras normas, las primeras ideas de cómo debemos desarrollar nuestras ciudades. Estas cifras que ustedes ven ahí son del año 2012, pero realmente ya Guatemala ya no es 51% urbana, es 56% urbana. Sigue siendo el país menos urbanizado de América Latina. Ya no tenemos 20.7 promedio de edad, tenemos 26 años de edad promedio. Seguimos siendo el país con la menor edad promedio de toda América Latina. Pero ¿qué va a suceder? En los próximos 20 a 25 años, o sea, entre el año 2040 al 2045, Guatemala va a estar en 75% de población urbana. Guatemala va a tener más de 30 años de edad promedio, que es el promedio que actualmente tiene América Latina. Y esta dinámica lo que va a generar es mucha presión sobre las ciudades intermedias. Y por eso lo que veníamos planteando desde el inicio es que tenemos que generar la institucionalidad adecuada para que la agenda urbana se pueda desarrollar. Las políticas públicas adecuadas, una política de gestión del territorio, una política de gestión de regiones metropolitanas, una política de gestión del desarrollo sostenible en esos territorios. Ese marco legal implica aprobar ciertas legislaciones que van desde la ley marco, que implicaría una ley de desarrollo urbano y territorial, pero también plantea el generar la normativa para que puedan existir regiones metropolitanas, es de romper un poco el esquema de la regionalización actual que tenemos en el país y generar condiciones distintas para articular los territorios, no como mancomunidades, que son voluntades o voluntarias, sino con marcos legales que agrupen a los municipios en función de lo que extramunicipalmente son las ciudades. El área metropolitana de Guatemala incluye como mínimo 11 municipios, algunos lo llevan hasta 17 municipios, que incluye 2 que están fuera del departamento de Guatemala incluso. Así que el marco legal tiene que ser más flexible y adaptarse a esas nuevas condiciones. Pero la última parte de los 4 pilares de la agenda urbana que planteamos es un modelo de financiamiento para estas estructuras. Sí, ahora hemos estado escuchando mucho acerca del presupuesto 2021, de que lo que se debe enmendar, de cómo se debe reestructurar. El modelo del presupuesto no está diseñado para atender estas nuevas necesidades de esta siguiente parte del siglo XXI. Necesitamos readecuar el modelo de regionalización, necesitamos readecuar el modelo financiero presupuestario del Estado y necesitamos readecuar el modelo institucional del Estado. Y para esto propusimos estas alternativas en ese momento. La Ley de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial, que debe generar las políticas públicas a nivel macro, a nivel nacional, para cuál debiera ser el modelo de ciudades que estamos pretendiendo generar. Nosotros planteamos que deben ser ciudades compactas, caminables, con acceso a sistemas de movilidad alternativos, que el carro o el vehículo motorizado sea la última instancia y que casi por obligación alguien la tenga que buscar, pero que tengamos un sistema de movilidad suave, bicicletas, caminando, patinetas, incluso, obviamente, transporte público masivo, digno al alcance de la población. Pero para eso, para implementarlo, necesitamos un modelo de ministerio que no existe en Guatemala. Nuestro esfuerzo se quedó a medio camino y se creó el Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está siempre dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Somos el único país de América, desde Canadá hasta Argentina, que no tiene un Ministerio de Desarrollo Urbano o una Secretaría de Desarrollo Urbano. La razón por la que es indispensable es que muchos de los problemas de las ciudades van más allá de la capacidad del municipio, incluso más allá de la capacidad de la región metropolitana que podría haber en un momento dado, y por eso requiere una instancia supranacional que le permita coordinar estos esfuerzos a nivel macro. Les pongo el ejemplo de Ciudad de Guatemala. Desde los años 70, las autoridades nacionales se dieron cuenta de este problema. El municipio de Guatemala no tiene la capacidad para gestionar cosas como el agua. Y por eso desde entonces se creó Empagua, una instancia que se creó por medio de un aporte del Ministerio de Finanzas, y en ese momento se construyó Xayapixcayá. Ese proyecto de acueductos de Xayapixcayá trae agua desde el río Xayá y desde el río Pixcayá y atraviesa 3 departamentos antes de llegar a Guatemala.
El municipio de Guatemala, por su cuenta, nunca pudo haber hecho ese proyecto por su cuenta. Hoy, ese sistema abastece casi el 40% del agua que se consume en la ciudad de Guatemala. Y esa es la importancia de que entendamos. Si esto se hizo en los 70s, imagínense ustedes, hoy el área metropolitana de Guatemala requiere mucho más apoyo de ese tipo para poder gestionar el agua, no solo para el municipio de Guatemala, para la región metropolitana completa, que eso implica, como les decía antes, de 11 a 17 municipios alrededor. Necesitamos también fortalecer directamente las municipalidades para que puedan hacer la gestión más local, porque una vez un proyecto macronacional traiga fuentes de agua al municipio, dentro del municipio hay que gestionarlo. Hay que gestionar también la captura de agua de lluvia en el municipio. Hay que gestionar la capacidad institucional del municipio para regular la apertura y operación de pozos, por ejemplo, o para incluso toda la parte que tiene que ver con tratamiento de aguas residuales. Todo esto requiere que fortalezcamos las capacidades de los municipios. Y por último está la parte del INFOM. El INFOM en su concepto original es un ente técnico, articulador y facilitador de capacidades para las municipalidades que no lo conocen todo, no lo pueden todo y no tienen los técnicos ni los recursos suficientes para poder atenderlo. Entonces se articulan estas 4 grandes pilares de la agenda urbana para generar las condiciones de fortalecer la institucionalidad, las normas, las políticas, las acciones tácticas y la capacidad financiera para poder ejecutar. Esto es lo que nos daba en ese momento. Planteamos más mercadológicamente que por otra razón 9 ciudades intermedias, además de la región metropolitana de Guatemala. Realmente son alrededor de 17 o 18 ciudades intermedias. En este listado, por ejemplo, no están Jutiapa y Jalapa, no está Chichicastenango y en todo caso el área de Quiché, no está Ixcán con Barías. Cada uno de esos 3, por ejemplo, solo ahí ya les mencioné 3 más, van a tener entre 500,000 y 700,000 habitantes dentro de 20, 25 años. Son territorios que siguen creciendo rápidamente porque la población rural, como es normal en todo el mundo, busca en las ciudades lugares donde puedan desarrollarse de una forma sostenida, donde hay más oportunidades y donde hay más y mejores ingresos. Y entonces el concepto de las ciudades intermedias genera la necesidad de tener ubicadas estas ciudades, invertir en esos territorios desde hoy, antes de que se empiecen a poblar de una forma más rápida, para que estas ciudades puedan prepararse y ser ciudades sostenibles y comunidades resilientes también. Estas ciudades en su momento se plantearon que eran la ciudad de Los Altos, que es la región del área de Xela, Salcajá, La Esperanza y Cantel, los municipios de alrededor de Xela. Después está el área de Cobán, que son Cobán, Carchá, Chamelco principalmente, un área muy golpeada recientemente, pero que tiene un potencial de crecimiento enorme porque es el departamento con más población rural. Incluso el municipio de Cobán tiene todavía muchísimas aldeas que cada vez más están empezando a conurbarse con el municipio de Cobán y de Carchá. Lo que se le llamó Guatemágica, que es el área de Reu, Mazate, llega hasta Coatepeque, pero además de eso está el área de Zacapa y Chiquimula, el área de Puerto Barrios, el área del puerto de San José, y hay 2 que son ciudades más turísticas, el área de Flores, Santa Elena, Tikal, y el área de Antigua Guatemala y sus 4 municipios conurbados alrededor, y el departamento de Zacatepeque de una forma más integral. Estos son los territorios que se han identificado que tienen un potencial enorme de crecimiento económico, pero también poblacional. Y si no atendemos lo que va a suceder en estas ciudades en el mediano plazo, lo que va a suceder ahí es una catástrofe enorme de dimensiones que no hemos conocido en Guatemala todavía, peor de lo que pasó en el 76, cuando mucha población por necesidad migró hacia el área metropolitana de Guatemala. ¿Qué tipo de ciudades estamos hablando? Tienen que ser ciudades compactas, ciudades más caminables, que tengan usos mixtos en la mayoría de sus barrios. Esto no quiere decir que cada edificación tenga que tener usos mixtos, pero si ustedes se recuerdan cómo es el antiguo Guatemala, o especialmente cómo es la zona 1 de Ciudad de Guatemala, mucho lo que tienes que en el primer nivel eran locales comerciales. La tienda, la oficina de un abogado, algún comercio, algún restaurante, alguna cafetería, algún bar o alguna cantina.
Arriba, en el segundo nivel, normalmente ya estaban o algunas oficinas o estaba toda la parte de vivienda de ese local. Si ustedes van al área del Parque Colón, al mismo Parque Central, lo que hay alrededor son estas dinámicas. Tenemos usos mixtos en los barrios y hay una razón en especial por la que en aquella época, en 1776, cuando se empieza a diseñar y construir la ciudad de Guatemala, esto era así, y es que no habían carros. Entonces, como no había carros, en la misma área tenía que haber un área de pilas para poder lavar la ropa. Tenía que haber un área comercial, tenía que haber una iglesia, tenía que haber algún tipo de autoridad, escuela, centro de salud o mercado. Y esta es la lógica. Si ustedes caminan por el centro de la ciudad de Guatemala, pueden ver los barrios muy claramente, donde hay un mercado, un lavadero y al mismo tiempo ahí está algún área comercial más una iglesia. Esto es como se diseñaban originalmente los barrios y la idea es regresar un poco a esos conceptos, ojo, con más intensidad, o sea, construcciones más altas en esa dinámica, pero que nos permitan tener en espacios más reducidos todo lo que necesitamos para que subirse a un vehículo motorizado sea una opción para nosotros y no una obligación. Tenemos que cuidar dentro de este diseño las áreas ambientalmente críticas, los cauces de los ríos, cómo nos deshacemos de las aguas servidas y en particular cómo nos deshacemos de los desechos sólidos. Todo esto son los 9 puntos que hemos planteado desde el inicio, cómo debieran ser esas ciudades para el 2032. Y todo esto en función del bienestar y la mejor calidad para la persona, para el ser humano que vive en ese territorio. De eso se trata los conceptos de estas ciudades intermedias, que sean ciudades para la gente. No ciudades para los carros, no ciudades para el sistema de transporte. Deben ser ciudades diseñadas pensando estrictamente en la persona en el corto plazo, pero la persona en el largo plazo. Cómo va a compartir en parques, en áreas verdes, en espacios para poder tener diversión y entretenimiento en su alrededor, al mismo tiempo que cerca están también los empleos, las escuelas, un centro de salud o incluso que pueda tener cerca algún área de entretenimiento donde pueda ir a compartir en familia. Eso es el concepto del tipo de ciudades que debemos estar trabajando, pero para diseñar esto requiere la institucionalidad que les planteaba antes, un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que sea el rector del modelo de desarrollo de la ciudad del futuro, de las ciudades del futuro, con un viceministerio de planificación del suelo, no para que ellos hagan los POT, pero para que sean la herramienta principal de apoyo para las municipalidades en desarrollar un plan de ordenamiento territorial de acuerdo a las condiciones que se tienen en ese territorio en particular. Una siguiente parte tiene que ver con un viceministerio dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de construcción de edificios del Estado. Hoy crearon ya ese viceministerio que está a la par del viceministerio de Vivienda y debiera estar por debajo de este. ¿Por qué? Porque los terrenos urbanos necesitan edificios del Estado, necesitan áreas públicas, necesitan sistemas de agua. Ese viceministerio debe ser el que construya la infraestructura para estas ciudades, los Xayapixcayas de Xela. Necesitamos poder construir sistemas de agua, sistemas de tratamiento, sistemas de movilidad, de transporte en cada uno de esos territorios y todas estas son inversiones mucho más grandes de la capacidad financiera de un municipio. Por eso requieren de un viceministerio que se dedique a hacer la infraestructura en esos aspectos. Tercero, está un viceministerio que tiene que ver con la gestión del modelo de desarrollo económico urbano, o sea, el poder apoyar a los mercados, a los pequeños y medianos empresarios que se desarrollan en esos territorios, y finalmente un viceministerio que lo que apoya es la gestión administrativa y financiera de ese ministerio. Esta es la lógica, tener la institucionalidad adecuada, con las políticas públicas necesarias, con la rectoría adecuada para construir estas ciudades antes de que la gente empiece a llegar. Si empieza a llegar la gente y no tenemos las instalaciones, pasa lo que ha sucedido en Ciudad de Guatemala, donde se llenan los barrancos de población, empiezan a buscar cómo poder sobrevivir en esos territorios. ¿Por qué? La gente no vive en esos terrenos porque le guste vivir en alto riesgo. La gente vive en esos territorios porque están cerca de la centralidad económica, están cerca de donde hay empleo, están cerca de donde hay servicios, están cerca de donde hay fuentes de ingresos y por eso las personas viven allí. La otra alternativa que tendrían es ir a vivir, sí, ya sabe usted, al kilómetro 35 camino a ningún lado.
¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Hay que llevarle agua igual, hay que llevar una tubería para el drenaje, hay que llevar transporte y tenemos que ir a cuidar que no depreden todos los bosques alrededor, porque ahí se va a ir expandiendo la ciudad. Entonces necesitamos generar condiciones en centralidades económicas donde también haya vivienda accesible y asequible para la población, con políticas públicas que nos promuevan esto. ¿Por qué? De aquí al año 2040 vamos a necesitar más o menos 2 millones de viviendas nuevas. Sí, 2 millones de viviendas nuevas, aparte del déficit que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque van a haber 8 millones de personas más viviendo en estas ciudades. Hoy somos más o menos 9 millones viviendo en ciudades, 8 millones viviendo en área rural. Para el 2040 habremos más o menos 16 o 17 millones de personas viviendo en ciudades y los mismos 8 o 9 millones de personas viviendo en área rural. Todo esto genera una modificación del modelo económico también. Hoy todavía uno de los mayores generadores de empleo como sector sigue siendo el sector agrícola. Muy probablemente seguirá proveyendo unos 2 millones de empleos para el año 2030. ¿Cuál es la diferencia? Van a haber 10 millones de empleos en total, distintos a los del área rural, que van a estar en áreas de servicios, de comercio, en algún tipo de industria, en oficinas de gobierno y en todo lo que tenga que ver con tecnología. Esta dinámica nos obliga a pensar justamente en estas ciudades, planificar, desarrollar, construir y a empezar a aprender a gestionar y administrar estas ciudades del futuro, porque esos 2 millones de viviendas necesitan agua, necesitan saneamiento, necesitan servicios, necesitan cómo mover a la gente dentro de estas ciudades. Entonces, si entendemos que vamos a necesitar 2 millones de viviendas nuevas, que es un motor económico enorme para el país y para la economía, requiere todo lo que va alrededor de estas viviendas, que son la urbanización, el transporte, el agua, los servicios públicos y privados, además de la educación y la salud para toda esa población que va a estar viviendo en estas nuevas ciudades. El área metropolitana de Guatemala tiene actualmente 3.5 millones de habitantes. Muy probablemente para el 2040 tendrá 5 millones y medio de habitantes, 2 millones más. Es un 40% de aumento. Pero cuando usted ve las otras ciudades, van a quintuplicarse, van a tener un crecimiento de 500%. Van a crecer 5 veces el tamaño que tienen hoy. En número de personas, Xela va a pasar de 400,000 habitantes hoy a 2 millones de habitantes en su momento. Y esa dinámica requiere que preservemos el Cerro del Baúl, que entendamos que a ese lugar se le llamaba Gumarcaj porque era la garganta de agua. Y la garganta de agua lo que quería decir es que ahí pasaban el río Seco y el río Bolas. Y si seguimos construyendo sobre ese terreno sin trabajar la parte original de la ciudad para poder proteger lo que va a haber, esa ciudad no va a ser resiliente. Yo siempre hago esta broma y hago esta pregunta. Dígame usted, ¿cuándo se inunda Xela? No es pregunta capciosa, es bien sencilla. Cuando llueve, no importa cuánto. Solo el hecho que llueva en Xela se inunda. ¿Por qué? Está construido sobre 2 ríos, sobre los cauces de 2 ríos. Por naturaleza, las poblaciones indígenas nativas originales del territorio no vivían ahí, vivían en las montañas alrededor. Imagino yo cómo se reían cuando empezaba a llover y los colonizadores estaban allá abajo, bajo de agua, y estas poblaciones estaban en lo alto viendo lo que había pasado. Pero no aprendimos, seguimos haciéndolo. Hoy en el área metropolitana de Guatemala hay ciudades enteras construidas sobre los cauces de los ríos. Y cuando llueve y se inundan, nos sorprendemos y preguntamos por qué. Y es porque no planificamos el uso del territorio de una manera adecuada y pretendemos que podemos ser más y mejores que la naturaleza. Y no es así, el agua tiene demasiada fuerza, lo hemos visto lamentablemente en estos últimos meses con las tormentas que han habido en nuestro país. Entonces, si no planificamos adecuadamente las ciudades, si no planificamos adecuadamente el uso del territorio, lo que esto va a generar es más crisis y más problemas ambientales y humanos en el futuro. Y esto es parte de lo que tenemos que poder entender y observar. Ahora, lo que tenemos que poder observar también es que necesitamos conectar esas ciudades entre sí. Entonces, no solo es necesario poder construir esas ciudades del futuro, necesitamos construir la interconectividad entre esas ciudades y el resto del mundo. Necesitamos fortalecer nuestros puertos y aeropuertos, necesitamos construir las redes viales, ferroviarias o lo que sea el futuro de la movilidad en el mundo,
para conectar Xela con Guate, pero para poder conectar Xela con Puerto Barrios, que no tenga que pasar por Guate, poder conectar Guate con Petén, que no tengamos que ir hasta Puerto Barrios o Morales y volver a subir hacia Petén, que podamos tener mecanismos de llevar nuestros productos, bienes y servicios de un extremo de la ciudad al otro y poder moverlos de cualquier parte del país al resto del mundo. Y esa es parte de la dinámica que tenemos que buscar y tenemos que poder encontrar. Cómo articulamos estas regiones metropolitanas que están dispersas por todo el país para que se integren con sus entornos rurales, pero que al mismo tiempo se integren con las otras regiones metropolitanas que hay alrededor del país y generar un modelo de desarrollo incluyente, sostenible, resiliente, pero por sobre todas las cosas competitivo, que nos marque la diferencia hacia el futuro. Y entonces aquí entra una última parte. Esta es una estadística que Jorge Benavides de Fundesa ha desarrollado hace mucho tiempo. Y él plantea esto. Hay 3 Guatemalas. Muchos hablamos de que hay 2 Guatemalas, la Guatemala urbana y la Guatemala rural. Jorge lo parte en 3. Tenemos la Guatemala que incluye 20 municipios, principalmente lo de la región metropolitana de Guate, algunos como en el área de Cobán o de Xela o Escuintla. De hecho, le hago esa pregunta. ¿Sabe usted cuál es el municipio con el más alto PIB per cápita del país? Se lo voy a decir al final. No es Ciudad de Guatemala de una vez. Es más, ni siquiera está en el departamento de Guatemala. Pero eso es por la riqueza que se genera en el territorio versus la población que hay. Regreso cuando termine estos 3 temas. 20 municipios, tenemos promedio de $11,146 de PIB per cápita. 233 municipios, el grueso de la Guatemala, son $4,400 PIB per cápita, casi el promedio nacional. Pero tenemos 79 municipios que ocupan el 31% del territorio y son el 27% de la población que tienen un PIB per cápita de $2,733 PIB per cápita. Usted sabe dónde están, en el altiplano de Huehue, en el altiplano de Quiché, en el altiplano de Alta Verapaz, en el altiplano de Baja Verapaz, en el altiplano de San Marcos y en algunos sectores de Chimaltenango aún, algunos todavía en el oriente del país. Pero si usted ve los 20 municipios con el PIB per cápita más alto, de esos 20 hay uno que tiene el PIB per cápita más alto de América, casi en algunos casos. Es el puerto de San José. Tiene $18,000 de PIB per cápita. ¿Por qué? Porque hay una riqueza enorme. Está Puerto Quetzal, están áreas de industria, está TCQ, están muchas generadoras de electricidad, algunos ingenios, no en Puerto San José, pero en sus alrededores, y mucha tierra que se ha vuelto turística o desarrollo inmobiliario. Eso hizo que el puerto de San José sea hoy el municipio que tiene el PIB per cápita más alto del país. Pero le voy a decir otra cosa. Es el municipio que tiene el potencial más grande, junto con Mazagua y llegando hasta Escuintla, de convertirse en un nodo de desarrollo impresionante, por eso mismo, porque tiene las condiciones, tiene el puerto, tiene todo. ¿Qué necesita? Planificarse, ordenarse, desarrollarse de una forma estratégica y generar las condiciones para que conforme llegue más gente a vivir ahí, porque va a haber más industria y más comercio y más servicios, esa gente va a tener mejores oportunidades en el territorio. Pero es importante entender el tema de las 3 Guatemalas. ¿A qué temas tenemos que ponerle atención de aquí en adelante para asegurarnos que la agenda urbana, o como le quieran llamar en el futuro, desarrolla las condiciones de desarrollo humano adecuado para el país? Primero, vamos a pasar a ser una población de 56% urbana a 75% urbana. Eso no es una duda, eso va a suceder. ¿Por qué lo digo con certeza? Porque le ha pasado a todos los países del mundo. Los más recientes de América han sido Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, y todos tuvieron en los últimos 20 años crecimientos económicos enormes. ¿Por qué? La urbanización de la población genera riqueza y genera crecimiento económico. Para asegurarnos que ese crecimiento económico sea incluyente y sea resiliente, hay que planificarlo. Y hay que generar la inversión en la población más vulnerable para que estas condiciones se den. Lo segundo que tenemos que entender es que esto implica que va a haber una presión sobre esas áreas urbanas. Si no las ordenamos, la gente va a llegar de todos modos. Está esta película famosa de Kevin Costner que oía una voz, no era la de Chávez, era una voz, no un pajarito, era una voz que le decía, mire, si lo construyes, vendrán. Y él lo que le decían es que construyera la cancha de béisbol, ahí iban a llegar los jugadores de béisbol de los White Sox de principios del siglo XX. Bueno, aquí es al revés. Aunque no la construyamos, la gente va a llegar a las ciudades.
Entonces el dilema no es que la construyamos para que la gente llegue. La gente va a llegar y si después de que llegó la empezamos a construir, es lo que pasó en Ciudad de Guatemala y porque tenemos gente viviendo en asentamientos, en barrancos y en condiciones infrahumanas. Si no preparamos esas ciudades alrededor del país para cuando llegue ese flujo fuerte de población, va a ser una catástrofe y en vez de aprovechar el bono demográfico que tenemos previsto enfrente de nosotros, vamos a generar una bomba demográfica con problemas enormes. Así que no es una estrategia de desarrollo económico nada más, es una estrategia de sobrevivencia y de dignidad para la población que va a llegar a vivir a estas ciudades. Eso implica poder ordenar las demandas de servicios públicos y privados. Va a haber mucha demanda de agua, va a haber mucha demanda de movilidad, de transporte, va a haber demanda nueva de electricidad y de todo tipo de servicios en esas ciudades. Y esos servicios los debe poder prestar el sector público, lo que corresponda, pero el sector privado también de una forma ordenada, competitiva y abierto a la competencia de diferentes actores. Finalmente, la agenda urbana que se aprobó en septiembre del 2016 y la política nacional de competitividad son fundamentales para darle seguimiento a este modelo de desarrollo. Si no le ponemos atención a esto, ya saben ustedes este adagio, y aquí lo transformo yo para estos 108.800 kilómetros cuadrados. Cuando un territorio no sabe a dónde va, cualquier vereda lo lleva. Y ese es el camino en el que vamos. Vamos de golpe en golpe y de tumbe en tumbe y de presupuesto en presupuesto, tratando de resolver un problema que ya pasó, porque seguimos planificando el pasado en vez de construir el futuro. Y ese ha sido un planteamiento básico acerca del tema de la agenda urbana. Y esta es una imagen que solo la pongo para reflejar dos de las Guatemalas. La parte de enfrente ustedes pueden ver la zona 5. Esta es la Guatemala de los $3,000 PIB per cápita. Y atrás, pues Ciudad Cayala, la Guatemala de los $25,000 PIB per cápita. En menos de 1 kilómetro de distancia, en línea recta, 2 kilómetros máximo, usted ve los extremos dentro de un área urbana. Y ni siquiera estamos poniendo la Guatemala de los $1,500 PIB per cápita, que está obviamente en esa área rural. Esto lo va a haber repetido en todas las regiones metropolitanas del país si no nos preparamos, lo planificamos y nos organizamos para generarle mejores condiciones de vida a la población. Y esa es la dinámica. Y por eso regreso con esto. Lo importante de tener en mente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es poder entender que necesitamos trabajar en esos 3 ejes estratégicos institucionales y en los 7 temas específicos de una manera ordenada, como política pública y como visión de país. La Política Nacional de Competitividad está basada en los pilares de competitividad del Foro Económico Mundial. Y lo que nos dicen es que un país como el nuestro debe enfocarse principalmente en los 4 pilares principales, número 1 al 4. ¿Cuál es el pilar número 1 que nos plantea el Foro Económico Mundial? Número 1 es instituciones fuertes y autónomas de los poderes fácticos, políticos y económicos. Eso no lo tenemos. El segundo, es el único que hemos tenido hasta ahora y ahora incluso está en riesgo, es una macroeconomía estable. Hasta ahora hemos tenido una macroeconomía estable, pero con lo que pasó en el año de la pandemia y lo que puede venir para adelante, es posible que no tengamos ya una macroeconomía estable por el tema de inflación o el tema incluso de un endeudamiento más acelerado que estamos teniendo derivado de estos últimos problemas de estos últimos 2 años. El tercero habla de invertir en educación y salud. Y yo aquí le agrego, en el caso de Guatemala, nutrición. Si no invertimos en la población más vulnerable, esto no va a salir adelante. Necesitamos invertir en la gente, necesitamos invertir en la población más pobre y en la población que más necesidades tiene. Y el cuarto, sí, pues Juan Carlos Zapata nos diría rápidamente, el cuarto tiene que ver con la ley de la superintendencia vial. No exactamente tiene que ver con eso, pero tiene que ver con infraestructura. Somos el país de América que menos invierte en capital físico en el país. Y eso hace que no podamos prosperar. Porque sin capital humano preparado y sin capital físico listo, la productividad del país se desacelera. Las ciudades son el motor económico de desarrollo en cualquier parte del mundo. Es donde se concentra la riqueza de los países y de las naciones. No hay un solo país en el mundo que sea súper desarrollado y viva de sus commodities. No lo hay.
vivimos las ciudades de lo que hacemos para transformar la materia prima que se produce en el campo, y de esa transformación es que se genera riqueza. La transformación de esos commodities es lo que produce riqueza para los países. Y esa riqueza para los países viene de la mano de generar ciudades y comunidades sostenibles, pensando en las personas, construyendo un país y dejar de ser paisaje como lo hemos sido hasta ahora, lamentablemente. Espero que sirva para poder generar una dinámica de discusión de estos temas, porque lo reitero, el problema de fondo no es el presupuesto 2021 que estas últimas semanas ha estado sobre la mesa. El problema de fondo es entender qué país queremos, cuánto cuesta, quién lo paga y quién lo construye. Muchas gracias. A continuación, presentamos la visión de dos expertos sobre el ODS 11. Primero contamos con la participación de José Antonio Solares. Muchas gracias al Consejo Económico por la invitación. Realmente lo que enfrenta Guatemala en los próximos años es una gran oportunidad. Quique decía de que es conocida Guatemala por paisajes. Y en efecto, uno sale del país y lo que más se menciona es el paisaje y todo el potencial que se tiene. Hablando específicamente de los objetivos de desarrollo, sabemos los retos que tenemos, los conocemos y hay que empezar a actuar. Ese objetivo número 11 de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles nos presenta un enorme reto que sabemos cómo atender, solamente no hemos podido llegar a ejecutar todavía todos los planes que se tienen. Hablamos de CATUM, que lo presentó bastante bien Quique, hablamos de cada uno de los desarrollos en la agenda urbana, cuál es la apuesta de competitividad que se tiene a nivel país. Todo eso está planteado. El tema es cómo ejecutarlo. Si nos vamos a conocer el país de una forma más competitiva, tenemos que hacer una apuesta completa por cada uno de los territorios. Sabemos que somos jóvenes como país, sabemos que donde más va a crecer el país es en los nodos regionales, 9 regiones más la región central, pero cada una de estas regiones se comporta distinto. Las personas son distintas, las condiciones son distintas y por supuesto que tenemos que partir de un ordenamiento territorial adecuado y cuál debe ser la apuesta económica de cada uno de los territorios. Eso ya está planteado, es un tema solamente de hacerse. Si hablamos de ciudad, pues las ciudades se componen especialmente por vivienda. El 70% del área de las ciudades tiene que ser vivienda. Y esto va a llegar a ser grande, enormemente, pero muy grande a nivel país, especialmente en estas zonas que más va a crecer los nodos regionales. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? A nivel local, las facultades del municipio son amplias. Tenemos que lograr que cada uno de estos gobiernos locales tengan sus planes bien hechos y que puedan ejecutarlo lo más pronto posible para recibir a toda esta población que está llegando a las ciudades. Las voluntades existen. Hemos tenido diferentes propuestas y diferentes acciones que nos han demostrado que es posible generar vivienda. Y esa vivienda, por supuesto que hay que hacerla para los estratos altos. Pero en la población de Guatemala sabemos que la capacidad económica está entre 2 a 4 salarios mínimos mensuales vigentes. Al tener esto claro, tenemos que enfocarnos en desarrollar proyectos que puedan llegar a atender esta enorme demanda. En el área metropolitana se cuentan con proyectos específicamente de desarrollo para vivienda urbana a precios accesibles con cuotas más abajo de los 2.000 quetzales. ¿Qué significó eso? Una alineación municipal, una alineación también de un cambio de paradigma del desarrollo inmobiliario a través de cada uno de los planificadores y desarrolladores. Significó también pensar a futuro en los servicios que está pensándose para estas futuras viviendas. Así como este proyecto que sucedió en el municipio de Guatemala, otros municipios lo están viendo. Sobre todo está sucediendo ahora mismo en el área metropolitana. Sin embargo, los ejercicios que ya se están planteando fuera del área metropolitana, como Cobán, como Salcajá, como Chiquimula, ya se sabe y se conoce la necesidad que se tiene para poder servir adecuadamente a estas viviendas. Tenemos un entorno, ese entorno lo conocemos, sabemos los retos que tenemos, hay que empezar a ejecutar cada uno de los planes que nosotros estamos hablando. Luego, pues tenemos una demanda de vivienda enorme. Tenemos posibles proyectos, pero esos proyectos no van a llegar tan fácilmente
si no nos preparamos como país. El reto va a ser entonces hablar de ciudades compactas, hablar de ciudades que puedan servir a estas personas y darle la vivienda. Y la vivienda generará otros objetivos que puedan alcanzar estas personas, como mejor salud, como mejor educación, porque la vivienda es el vehículo adecuado para que las familias puedan sobrellevar en general la vida. Y este vehículo les puede dar una mejor salud, bienestar económico, bienestar social y por supuesto, si las personas están bien, el país va a estar bien y tendremos un desarrollo adecuado. Gracias a todos. Enseguida conoceremos la opinión del experto Carlos Varillas sobre el ODS 11. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias al Consejo Económico y Social por la invitación y el poder dialogar un poco sobre los retos que se representa el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, específicamente para el tema de ciudades sostenibles. El reto urbano en Guatemala es enorme, pues efectivamente la presentación nos plantea todo ese proceso de crecimiento demográfico acelerado y fuerte, ese proceso de urbanización que se está dando en el país. Desde la perspectiva de las necesidades que se tienen entonces en estas zonas urbanas, el punto de partida fundamental es el proceso de planificación. En Guatemala, cuando miramos las ciudades y las principales zonas urbanas y sobre todo en los últimos 30 años, hemos comenzado con un modelo, como digo yo siempre, que nos ponemos puesto primero los zapatos y después del pantalón. El modelo es que primero construimos los proyectos inmobiliarios, ya sean comerciales o sobre todo residenciales, y luego, conforme se van generando las necesidades, vamos identificando qué tipo de servicios les vamos a llevar, cómo les vamos a llevar calles, alumbrado público, transporte. Ya luego, cuando comienzan a densificarse equipamientos de salud, educación, el poder plantear ese cambio de paradigma e iniciar con la planificación urbana como elemento principal, esa es una de las estrategias más importantes a desarrollar. Guatemala cuenta con un sistema urbano que se definió en el CATUM, en la agenda urbana de alrededor de 9 principales centralidades, de 9 ciudades, y el lograr entonces planificar hoy estas ciudades que van a duplicar, a triplicar su población en los próximos 20 años es una oportunidad única e importante que tenemos que tomar. Cuando miramos el modelo de crecimiento, por ejemplo, de las zonas metropolitanas como la de Ciudad de Guatemala, esa mancha de aceite que hace que se crezca en zonas de alto riesgo y que se formen asentamientos precarios por la falta de accesibilidad a suelo y a vivienda, generan unas condiciones de vulnerabilidad enormes. Pero por otro lado también en los centros urbanos que comienzan a conformarse en zonas típicamente más rurales, pienso por ejemplo en el Valle de Totonicapán, donde la dinámica ha sido comenzar a construir estructuras urbanas, viviendas, comercio, sin ciudad, sin el contexto, sin esa planificación de calles, de servicios básicos, de equipamientos y espacios públicos. Dicho esto, entonces, es necesario, justamente como lo plantea la presentación, poder tener esa visión amplia de planificación urbana, pensar cómo vamos a crecer, dónde va a crecer la ciudad, respetando sobre todo zonas de alto riesgo y también planificando para que puedan crecer donde ya existen servicios básicos y equipamientos. Posteriormente, invertir fuertemente en infraestructura urbana de movilidad, en espacios públicos, en zonas de desarrollo económico, espacios que puedan atraer inversiones y generar empleo y comenzar a formalizar también el empleo en estas nuevas zonas urbanas. Y tercero, pensar los proyectos habitacionales entonces bajo esta lógica. Y no solamente los proyectos habitacionales tipo B, tipo A, con viviendas arriba de los 60, 70 mil dólares, sino comenzar también a generar condiciones en un mercado para que se pueda comenzar a invertir también en proyectos de vivienda, ya sean públicos, privados o mixtos, en zonas precarias o para la población que tiene menores ingresos, pensando en esa población que está entre 2 y 4 salarios mínimos, donde existen más de 600,000 familias que son parte del déficit, que no tienen una vivienda, pero que tienen plata para poder autofinanciarse esas viviendas abajo de los 250,000 quetzales. Ese modelo de poder plantear entonces los proyectos urbanos, las viviendas bajo ese contexto de planificación va a permitir la reducción de las invasiones y de los asentamientos precarios por la oportunidad de mercado que se genera para estas familias que hoy, no teniendo un producto, se ven obligadas a invadir muchas zonas de alto riesgo.
va a permitir la eficiencia también en los sistemas de movilidad para que creamos ciudades más compactas, para que la movilidad de los movimientos que hagamos no sean tan largos y por ende también se disminuyan los problemas de tráfico. Va a permitir generar una ciudad más competitiva donde esa mezcla de usos del suelo pueda entonces ofrecer a las empresas también una serie de servicios que hoy muchas de las ciudades y de los centros urbanos carecen. Generará ciudades mucho más habitables, donde en ese proceso de planificación podremos garantizar que existan parques, que existan espacios públicos, que existan plazas para lugares para niños y zonas de encuentro que recuperen ese tejido social que tanto se necesita recuperar, sobre todo en estas zonas urbanas. Y por último, tema clave, la oportunidad de poder generar estos proyectos de vivienda para que esos 6 millones de habitantes que en los próximos 20 años vayan a llegar a la ciudad no estén invadiendo nuevas zonas, no estén generando nuevos asentamientos informales con toda la problemática, además de seguridad que conocemos, sino que tengan la oportunidad de vincularse a esa economía formal, incluirse de manera social y económica a la dinámica urbana de nuestras ciudades y que al final entonces ese proceso de urbanización, aunado al bono demográfico, podamos hacer que de verdad tengamos un salto cualitativo en la calidad de vida y en el desarrollo económico de nuestra red de ciudades y de Guatemala en general. Muchas gracias de nuevo por el espacio al CES. Ahora les invitamos a seguir conversando con el expositor a través del chat. Tendremos un espacio de 5 minutos para conocer sus comentarios y resolver sus dudas.
En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, agradecemos su presencia en el 7º Foro Temático. Para finalizar, le invitamos a seguirnos en las redes sociales y en la página web del CES. Muchas gracias.